días familia, hoy os vengo a hablar de los hidratos de carbono en forma de suplementación y mejores recomendaciones, tanto después de entrenar como intra como pre. Importante deciros que este vídeo justamente lo hago porque me lo habéis pedido después del vídeo de hacer de las proteínas, con lo cual dejadme en comentarios cualquier tema que os parezca interesante, sea patológico, sea de suplementación, o sea de alimentación o entrenamiento, que lo intentaré tocar si veo que sois bastante lo que me lo pedís. Pues importante, para el hidrato de carbono lo que tenemos que tener en cuenta sobre todo es que tenemos un efecto anabólico y absortivo potenciador para después de la actividad física, tanto durante la actividad física como después de la actividad física. ¿Y con esto qué me refiero? Pues que hemos visto que cuando tomamos proteína, que es un macronutriente indispensable para recuperarnos del entrenamiento, favorecemos con el consumo de hidrato de carbono de forma conjunta un más 130% de vaciado gástrico y una reposición del glucógeno hasta un 70%, con lo cual la combinación proteína y hidrato de carbono es clave después de entrenar, sobre todo, igual que antes de entrenar también sería necesario. La relación que tenemos que consumir de este hidrato de carbono más o menos son ratios de 0,5 gramos por kilo a 1 gramo por kilo, con un ratio normalmente favorecedor del 2:1 de proteína. A eso me refiero que si tomamos 35 o 30 gramos de proteína, tenemos que aportar más o menos el doble de hidratos de carbono. 30 gramos de proteína, 60 gramos de hidratos de carbono. Ese es el ratio 2:1. O si peso yo, por ejemplo, 70 kilos, si voy a un ratio de 0,5, tendría que tomar 35 gramos. Y si quiero el ratio más elevado, a un 1%, porque me interesa más para una recuperación o para un tipo de competición o demás, o carga de hidratos de carbono, pues tendré que aportar, si por 70 kilos, 70 gramos, ¿vale?, de hidrato de carbono. Eso también tiene un efecto que disminuye hasta un 80% la catabolización intraejercicio. Por eso, en actividades de más de hora y media o 2 horas de una intensidad potente, tenemos que administrar durante la actividad física un hidrato de carbono de buena absorción, de buena metabolización y de buena digestión. Esto también ha demostrado disminuir obviamente la fatiga durante la actividad física. Si aportamos el hidrato de carbono, que es esa gasolina, ese nutriente que necesitamos de manera energética. Han demostrado aumentar rendimiento deportivo de cualquier tipo de deporte y también rendimiento mental en tema de exámenes de actividad exhaustiva de forma cognitiva o mental, no solo a nivel muscular, como ya sabéis, también el cerebro necesita glucógeno. Esto, como os decía, en deportes que van de más de 60 minutos, o sea, de la hora, a aún más del 70% del V2 max, de una intensidad bastante elevada, un 70% V2 max, se recomienda hacer dosis de 60 gramos por hora. ¿Y esto con qué concentración de agua? Pues se recomienda con un 6% de dilución, o sea, 6 gramos por cada 100 mililitros, 6 gramos de hidrato de carbono. Sería una opción, o sea, isotónica, y 60 gramos por hora es una cantidad suficiente para digerirla bien sin tener molestias intestinales, que es lo que no queremos durante la actividad física, ¿no? Y dentro de ese ratio que teníamos 2:1 de hidrato de carbono y proteína, también tenemos que tener en cuenta otro ratio, que es el de glucosa-fructosa, que también tenemos que ser 2:1. Significa 60 gramos de glucosa, 30 gramos de fructosa. ¿Y por qué la combinación con fructosa? Si fructosa añadida es algo perjudicial para la salud y para los sedentarios, ¿no? Pero para los deportistas activa una vía que es la GLUT4, que es un potenciador de absorción de hidratos de carbono. Entonces, si nosotros queremos aportar más hidrato de carbono para llenar de más gasolina nuestro depósito, el combinar un ratio 2:1 glucógeno-fructosa puede ser muy interesante para potenciar la actividad física, que obviamente nos interesa rellenar de gasolina ese depósito para que siga funcionando, ¿no? Y mejor aportar 90 gramos de hidrato de carbono que 60. Y encima que lo digiramos bien, ¿vale? Dentro de esos tres tipos de bebidas de hidratos de carbono, como os decía, aportar 6 gramos cada 100 mililitros es una opción isotónica. Y esa opción isotónica es justamente 6 gramos por cada 100 mililitros, o sea, un 6%. Porque si aportamos menos de 4 gramos de hidrato de carbono por cada 100 mililitros, eso ya sería hipotónico. Y si aportamos más de 8 gramos de hidrato de carbono por cada 100 mililitros, eso sería hipertónico. Y ni hipotónico ni hipertónico interesa en la actividad física, interesa isotónico. Así lo que vamos sudando y lo que podemos metabolizar es hacer un esfuerzo muy bestia a nuestro sistema digestivo, esos 6 gramos, que es ese isotónico. Es importante acompañar ese hidrato de carbono con 4 minerales que se encargan de absorber ese hidrato de carbono y que la célula sea suficientemente permeable.
sodio, potasio, magnesio y calcio, que también están involucrados en la contracción muscular y que son indispensables, porque un desbalance de alguno de estos minerales puede conllevar a que no tengamos una buena absorción y no tengamos una buena metabolización y no tengamos una buena biodisponibilidad de ese nutriente. Además, ya sabemos que el hidrato de carbono con los minerales favorece a que evitemos la deshidratación y que produzcamos pues esa moneda energética, esa ATP, ¿no? Necesitamos energía, más necesitamos de ciertos minerales y coayudantes como, pues, podríamos decir la coenzima Q10, etc. Obviamente, hidratos de carbono de forma mal tomada pueden conllevar a hiperglucemias o hipoglucemias. Si nos quedamos cortos de hidrato de carbono y una hipoglucemia en medio de la actividad física, pues obviamente no es muy interesante. ¿Qué formatos o patentes os puedo recomendar? Porque al final me diréis, ¿qué hidrato de carbono me recomiendas más, doctor, o demás? Pues tenemos diferentes tipos, y desde la harina de arroz o harina de avena, que puede ser una buena opción porque tiene un índice glucémico realmente bastante elevado, al estar triturado tiene una buena absorción, y si está cocinado, sobre todo harina de avena o harina de arroz, siempre cocinada, por favor, pues puede ser precio-calidad un buen hidrato de carbono post-entrenamiento, ¿no? Pero también encontramos diferentes tipos de patentes que nos favorecen la buena calidad de ese suplemento. La palatinosa, patente palatinose, es un hidrato de carbono de índice glucémico realmente medio-bajo que favorece la carga glucémica del conjunto de los hidratos de carbono que consumimos. Y luego tenemos la maltodestrina, la dextrosa o la derribosa, que son de alto índice glucémico, y a día de hoy no hay ninguna patente que nos mejore, pero es un hidrato de carbono también buen precio, cantidad. Y después hay dos que me gustan especialmente mucho, que es la ciclodestrina, patente clusterdestrina, y la mejor patente de ciclodestrina, que es bastante potente en su índice glucémico y que tenemos que ir con cuidado de combinarlo con palatinosa para que no nos pueda dar una hiperglucemia durante la actividad física. Y personalmente mi mejor recomendación, que es la amilopectina, que patente Vitargo o Cargill, son las dos mejores patentes de esta amilopectina, que es el hidrato de carbono que a día de hoy tiene más evidencia para su mejor digestión. ¿Por qué? Porque su peso molecular son 600.000 y el peso molecular influye en cómo digerimos ese alimento y lo pesado que es, el peso molecular y demás, y son la mejor opción de hidratos de carbono. ¿Por qué? Es un hidrolizado de almidón de patata o de maíz. Y lo que os digo, patente Cargill o para mí Vitargo, y si va con electrolitos, mucho mejor. Os dejo abajo en la cajita las referencias científicas y os dejo también las patentes y mis recomendaciones. Espero que os haya sido útil y nos vemos el próximo domingo en el próximo vídeo. Darles a suscribiros, me gusta y compartir el vídeo si os ha sido de interés. Nos vemos el próximo domingo, curcuminos. Un abrazo. De la cal. Si queréis dar el cambio nutricionalmente o de actividad física en vuestra vida, siendo el tratamiento de una patología el objetivo, tanto digestiva como inflamatoria, como puede ser un sobrecrecimiento bacteriano, un Helicobacter pylori, una disbiosis, una amenorrea, un problema hormonal del hombre, o simplemente mejorar el colesterol, mejorar triglicéridos, mejorar una diabetes o mejorar un peso en caso de objetivo estético, que ya sabéis que podéis contar conmigo. Los asesoramientos os los dejaré en la página web que tenéis justamente abajo, que es mi página web, donde podéis rellenar un formulario y os contactaré lo más rápido posible para dar ese cambio en vuestra salud. Nada más, seguidme en mis redes sociales y estaréis actualizados con todos los casos y todas las actualizaciones que voy subiendo, y nos vemos.